Hola, buenos días. Como ya sabéis, yo creo que en la política tenemos que distinguir las cosas importantes que pasan de verdad de las que nos cuentan a diario los medios de comunicación y los políticos. Estos días, mientras prácticamente toda la información política sigue centrada en lo mismo de siempre, que si es las formas de un político, el aspecto de otro, las guerrillas de un partido, que si uno insulta al otro y todo demás, está pasando algo muy importante, y es que quieren unificar el impuesto de sociedades a nivel mundial. Esto quiere decir que los líderes mundiales, sean quienes sean, se pondrían de acuerdo y entonces establecerían que ningún país podría tener un impuesto de sociedades por debajo del mínimo que ellos acuerden. Y se está hablando que ese mínimo sería entre el 15% y el 25%. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues por varias cosas. Porque es un ataque muy importante a la democracia, porque harían que nuestro voto valga menos de lo que vale ahora, y porque intenta dificultar que se acabe con la corrupción en el mundo. Vamos a ir viéndolo. Una cosa muy habitual en los políticos, y que es importante aprender a detectar, es cómo cambian el significado de las palabras. En este caso venden esta unificación del impuesto de sociedades como algo muy bueno, porque es un acuerdo entre mucha gente importante que quiere unificar una cosa importante. En teoría el objetivo es evitar que algunos países hagan competencia desleal a otros poniendo un impuesto de sociedades muy bajo. Las palabras claves en todo esto son acuerdo y unificar, que las dicen como si fuesen cosas buenas el 100% de las veces. Pero los acuerdos pueden ser buenos y malos. Por ejemplo, todas las guerras han empezado porque un grupo de personas se ha puesto de acuerdo en empezar la guerra. Y lo mismo pasa con casi todos los atentados porque casi ninguno los ha hecho solo una persona. Así que los acuerdos pueden ser buenos, pero también pueden ser muy malos. Y unificar pues pasa lo mismo, que hay veces que está bien y otras que no. Porque las dictaduras lo que hacen es unificar la vida de las personas y creo que está claro que eso no es nada bueno. Entonces, ¿qué competencia desleal, entre comillas, intentan impedir con esto? Pues creo que es otra que la que nos cuentan. Imaginad, por ejemplo, que en un país llega un partido nuevo al poder, que hace las cosas muy bien, acaba con la corrupción, y con recaudar un 5% del impuesto de sociedades tiene suficiente. Eso sería muy bueno para los habitantes de ese país, pero también para los de los demás países, porque lo que haría eso sería dejar al descubierto a los a los políticos de todos los demás países, y eso aumentaría las probabilidades de que en los demás países también se creasen partidos nuevos o llegasen partidos nuevos al poder, que también eliminasen la corrupción en su país o la redujesen muchísimo y podrían bajar mucho el impuesto de sociedades y todo lo demás. Y si esto sucediese, se enriquecerían mucho los habitantes del primer país que lo hizo, pero luego también los de todos los demás. Pero claro, ¿para quién sería malo? Pues para los políticos que están ahora en el país primero de nuestro ejemplo y en todos los demás. Pero claro, lo que pasa es que si al primer partido de nuestro ejemplo, el que hemos supuesto que lo hizo bien, y pudo bajar el impuesto de sociedades al 5%, se le obliga a recaudar un 20%, por muy bien que lo haga, pues claro, al final tiene que coger ese dinero y lo tiene que gastar en lo que sea. Entonces, en la práctica, si recaudas mucho, pues hay mucha corrupción, porque luego ese dinero se va a gastar en lo que sea, que es lo que se hace siempre, y lo que sea, pues ya sabes lo que es. Ese lo que sea, pues son siempre ineficiencias y corrupción, porque como hay que gastar el dinero en lo que sea, pues no hace falta que miremos mucho en qué lo gastamos, y si nos quedamos nosotros la mayor parte, pues mira, mejor. Así que en efecto, claro, de establecer un mínimo en el impuesto de sociedades a nivel mundial es que esto consolida el nivel actual de corrupción en el mundo y dificulta mucho que lleguen partidos nuevos que reduzcan ese nivel de corrupción. Y el tema del ataque a la democracia consiste en que no debemos dejar que otros tomen decisiones por nosotros, ni siquiera aunque lo que vayan a hacer sea lo que haríamos nosotros. Porque si perdemos nuestra capacidad de decidir, pues eso es que nos lo han quitado para hacer lo que en un primer momento queríamos hacer nosotros. En cualquier momento cambiarán de opinión, harán cosas que no nos gusten y ya no podremos cambiarlo. Imaginad que hacen una ley en la que dicen que todo el mundo tiene que ir vestido o de azul oscuro o de azul muy oscuro, exclusivamente. Pues dirían que cada uno va el vestido del color que ha elegido, pero evidentemente eso sería mentira. Pues con los organismos y acuerdos internacionales está pasando algo muy parecido a esto que os acabo de contar con la ropa, y desde hace ya bastantes años y se le está dando muy poca importancia. El efecto práctico es que nuestro voto cada vez vale menos. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es una cosa que va cambiando con el tiempo y que cada vez tiene menos valor. Porque si hace 30 años, por ejemplo, los políticos a los que votábamos hace 30 años podían decidir sobre 200 temas o 200 cosas, pues unos años después ya solo podían decidir sobre 150. ¿Por qué? Pues porque las otras 50 cosas ya se habían decidido fuera, lo que dicen estos viene de fuera, en la OTAN, en la Unión Europea o donde fuese, y por personas que nadie ha votado. Así que votásemos a quien votásemos, en España y en los demás países, en este ejemplo imaginario en las cifras, pero real en lo que está pasando, sobre esos 50 temas ya da igual a quién votemos porque no los decidimos ni nosotros ni las personas a quien votamos nosotros.
Unos años después, esas 200 cosas sobre las que originalmente decidían nuestros políticos hace 30 años, pues ya se han reducido a 100 en nuestro ejemplo, porque las otras 100 ya se han decidido fuera, en la OTAN, la Unión Europea, la ONU y todo lo demás. Y así, poco a poco, con cosas como esta que os estoy contando ahora del impuesto de sociedades, pues le van arañando valor a nuestro voto, que cada vez vale menos y sirve para menos. Se supone, o eso nos dicen o nos quieren hacer creer, que si en un país se vota, en ese país hay democracia. Pero esto no es así de simple. Los políticos de los partidos actuales ni cuentan esto que os estoy explicando ahora de que el voto cada vez vale menos por este tema, ni hacen nada por evitarlo, porque a ellos ya les va bien así. Pero este tema es muy importante porque cada vez nos vamos acercando más en la que cuando vayamos a votar al Congreso o ayuntamientos o algo que sea, pues nuestro voto al final va a servir para decidir si queremos, siguiendo el ejemplo de antes, vestirnos de azul oscuro o de azul muy oscuro, pero nada más. Un ejemplo real de esto que ya ha sucedido es el IVA. Ahora mismo ningún partido, ni en España ni en otro país de la Unión Europea, podría llevar en su programa poner un tipo único del IVA del 4% o el 5%, por ejemplo, porque eso está por debajo del mínimo que ya ha establecido la Unión Europea como así ente abstracto que nos gobierna sin saber por qué ni cómo, y entonces eso sería considerado ilegal y no lo podría hacer un partido. ¿Y qué podemos hacer entonces? Pues si no nos fiamos de los políticos actuales por separado, pues mucho menos nos tenemos que fiar cuando se ponen de acuerdo para unificarnos algo. Creo que debemos elevar mucho el nivel de exigencia de nuestro voto. Y decirles a los partidos que están ahora en las administraciones y a los pequeños que no están en las administraciones, pero existen muchísimos, miles, que tienen que clarificar su posición por escrito del partido sobre este tema de la unificación del impuesto de sociedades a nivel mundial. Y que digan por escrito si están a favor o en contra y por qué. Y mientras un partido, o todos ellos, sigan insultándose unos a otros y no se sienten de verdad a trabajar y a hacer un programa serio, pues si queremos mejorar las cosas de verdad es mejor no votar a nadie que votar a cualquiera que haga lo mismo que todos los demás. Y para esto, ni para ningún otro tema, pues vale que pongan un tuit diciendo que no sé qué. Porque el engaño que están haciendo los políticos con sus redes sociales es algo gravísimo que da para otro vídeo. Tienen que hacer un partido el partido ya lo tienen, pero lo que tienen que hacer es un programa serio y por escrito. Pero claro, no votar nunca en todo lo que nos queda de vida pues tampoco es la solución. Así que de las formas que se nos vayan ocurriendo tenemos que hacer todo lo posible para tener partidos serios con programas serios. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.